Un tema importante que nos aboca en este momento es el de las elecciones, la fecha como tal. Le agradezco mucho al presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero, que está ahí en este contacto virtual. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Benicio, le pregunto, la pandemia definitivamente ha ganado la pulseta cuando estamos hablando específicamente de los comicios. 18 de octubre es la fecha que ustedes han fijado. ¿Existirá alguna posibilidad de que se la modifique? ¿Es la fecha única? ¿Cuáles son las decisiones asumidas dentro del TC? El 18 de octubre es la fecha definitiva del proceso electoral 2020. Y esto por dos razones. Primera, porque hemos considerado todos los informes científicos que nos señalan que la pandemia tendrá su pico en algún momento entre agosto y los primeros días de septiembre. Es decir, que la jornada del 6 de septiembre estaba muy cerca de ese pico de la pandemia. Pero por otro lado, el 18 de octubre es la fecha última en la cual podemos tener la elección para cumplir con el mandato constitucional que nos indica que las autoridades deben ser elegidas y posesionadas en 2020. Es por eso que se ha definido un calendario electoral que tiene como los dos hitos centrales, la primera vuelta el 18 de octubre y la segunda vuelta, eventual segunda vuelta, el 29 de noviembre. Ahora, presidente, para modificar la fecha de las elecciones en otras oportunidades, se ha consultado a la Asamblea Legislativa enviando los proyectos de ley. ¿Por qué en esta ocasión no? Es una pregunta pertinente. En marzo y en junio, frente a la excepcionalidad del momento que vivía el país, es decir, la necesidad de postergar la fecha de la elección por la llegada de la pandemia, el Tribunal Supremo Electoral, consciente de que tenía la posibilidad plena y tiene la atribución y la competencia para fijar la fecha, consideró que era más adecuado optar por la vía de la concertación, del consenso con el conjunto de las fuerzas políticas y al mismo tiempo dar una señal muy fuerte al país del entendimiento de los poderes del Estado alrededor de esta nueva fecha. Es por eso que el proyecto de ley era elaborado por el Poder Electoral, aprobado por el Poder Legislativo y promulgado en última instancia por el Poder Ejecutivo. Esto no significaba que el Tribunal Supremo Electoral renunciara o desconociera la competencia y atribución que tiene para fijar y para definir la fecha. Eso sí, en las dos primeras oportunidades porque entendimos que era una señal importante para el país. Pero en este caso, tomamos definición en el uso de nuestras atribuciones y competencias de fijar la fecha para el 18 de octubre de 2020. Muy bien, ahora ustedes han fijado esa fecha, la que usted me acaba de indicar, 18 de octubre. Pero la ley 1304, que especifica que las elecciones se deban desarrollar en septiembre, continúa vigente. ¿Qué va a suceder entonces? Hay que recordar que esta ley señala que el Tribunal Supremo Electoral debe fijar la fecha considerando también los informes científicos sobre la evolución de la pandemia. Eso es lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral. En el ejercicio de su atribución y competencia plena fijó la fecha para el 18 de octubre de 2020. Los asambleístas del Movimiento al Socialismo han calificado esto como una usurpación de funciones y como un delito y que además se han anticipado que podrían iniciarle procesos. El Tribunal Supremo Electoral está convencido de la fortaleza jurídica de la resolución que adoptó la semana pasada y que fija la elección para esta nueva fecha. Ahora permítame, voy a dar lectura a un comentario que ha realizado el diputado Edgar Montaño, también del Movimiento al Socialismo. Él decía: la Constitución Política del Estado no señala ninguna atribución al Tribunal Supremo Electoral para dictar una nueva fecha electoral. ¿Cuál entonces es ese sustento legal que tiene el TCE? El Tribunal Supremo Electoral tiene la plena potestad, de hecho es una facultad que está reconocida, la de fijar la fecha de la elección. Esta hace parte de las atribuciones importantes y centrales que tiene el organismo electoral. Creo que es importante distinguir lo que fue una práctica, una decisión política, de política institucional que adoptó el Tribunal Supremo Electoral en marzo y en junio, por las razones que he señalado, esta voluntad de generar
de reflejar un amplio acuerdo, un amplio consenso político con todas las fuerzas, demostrar el entendimiento de los poderes del Estado frente a una situación totalmente excepcional, que era la necesidad de postergar la elección. Y creo que es importante diferenciar aquello que fue esa práctica de política institucional de lo que es un tema estrictamente jurídico, que es una competencia del Tribunal Supremo Electoral, que siempre la ha tenido y que nunca la ha perdido y menos resignado. Presidente, ¿qué les responde entonces después de que su nombre fuera muy sonado en las conversaciones que ha tenido la Central Obrera Boliviana, algunos movimientos sociales, quienes han indicado que esta semana van a salir a la calle y que no van a permitir que se posterguen las elecciones? ¿Qué les responde? Por un lado, es importante señalar que el derecho a la libre expresión está reconocido en la Constitución, su ejercicio es importante, nosotros somos respetuosos de todas esas expresiones. Este es un tema diferente de la jornada electoral que ya está fijada para el 18 de octubre. Mientras tanto, otros sectores también han afirmado lo siguiente. Ellos dicen, bueno, existe una fecha que ha propuesto el Tribunal Supremo Electoral, la misma de la 18 de octubre, pero no debería esperarse, dicen estos movimientos, a que realmente acabe la pandemia por lo menos un poco y recién se tenga una fecha establecida. No es una fecha propuesta el 18 de octubre, es una fecha fijada por el Tribunal Supremo Electoral en el ejercicio de sus atribuciones. Estamos trabajando junto con todos los tribunales departamentales para llevar adelante un proceso electoral que sea técnicamente sólido, políticamente imparcial y con las debidas medidas de protección de salud pública. Esa fecha está ya fijada para el 18 de octubre, que además, como señalaba al inicio de la entrevista, es la fecha tope en la que podemos dar cumplimiento al mandato constitucional que indica que las nuevas autoridades deben estar elegidas y deben estar posesionadas en 2020. Dios no quiera, pero le pongo la posibilidad, si es que los números se mantienen y no descienden. En algunos países ha sucedido aquello, que las cifras se han disparado, han continuado elevándose. ¿Qué pasaría? ¿Existe alguna posibilidad que pueda asumir el Tribunal Supremo Electoral? Creo que no conviene entrar en un terreno de especulación. Hemos adoptado una decisión en base a todos los informes científicos y todos ellos son muy concordantes, indican que el país se está acercando al pico de la pandemia. De hecho, es una realidad que lamentablemente vemos todos los días, y que ese pico debería concluir en el transcurso de las últimas semanas de agosto o los primeros días de septiembre. Son concordantes en ese sentido. ¿Qué sucederá con las elecciones subnacionales? Las elecciones subnacionales están previstas que sean convocadas 48 horas después de la posesión del presidente. Por lo tanto, una vez que hayamos cerrado esa etapa, este ciclo de la elección presidencial, se convocará a la elección subnacional. La ley ha previsto, no le ha dado una fecha exacta a las elecciones subnacionales, sino más bien que la ha puesto en dependencia del cierre del ciclo de la elección presidencial. Por lo tanto, 48 horas después de posesionado el presidente, vamos a convocar a la elección subnacional, que deberá realizarse en un plazo máximo de 120 días. Muy bien, le agradezco mucho por su tiempo. El presidente del Tribunal Supremo Electoral ha estado con nosotros, don Salvador Romero. Que tenga una excelente jornada. Buenos días, muchas gracias.